Me alegra verles en la casa del Señor esta mañana con ustedes, hermanos. Y vamos a prepararnos para meditar la palabra del Señor. Vamos ahora a iniciar una nueva serie hablando sobre el tema de la santidad. Hemos hablado de la adoración, de la obediencia. Ahora vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de la santidad, un tema muy importante en nuestra vida como cristianos. Le invito a abrir su Biblia. Vayan conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Y para ustedes que toman notas, el título de la lección hoy es Un llamado a la santidad, a call to holiness, un llamado a la santidad, es el título de esta mañana, de esta lección. Primero de Pedro, capítulo 1. Parte de ser un cristiano, mis hermanos, es crecer para ser como Cristo. Es parte de ser un cristiano, crecer para ser como Cristo. De hecho, la palabra cristiano significa eso, un seguidor de Cristo, alguien que está creciendo para ser como Cristo. Eso es lo que es un cristiano. Y parte de crecer en semejanza a Cristo es crecer en santidad. Cristo es santo, Dios es santo. Entonces, parte de crecer en semejanza a Cristo es crecer en santidad. Pero le pregunto a usted esta mañana, ¿se considera usted una persona santa? ¿Se considera usted una persona santa? Vamos a hablar de la santidad esta mañana. Y yo quiero que entendamos a través de esta lección en qué consiste la santidad, para quién está destinada la santidad, qué no es santidad, cómo podemos llegar a ser personas santas y por qué debemos querer ser personas santas. Entonces vamos a entrar a esta lección esta mañana. Primeramente, Dios nos llama a ser santos. La primera cosa que tenemos que saber o entender acerca de la santidad es que Dios nos llama a ser santos. A todos. Eso no solamente para los pastores, los misioneros, para las personas que están en el liderazgo en la iglesia, no. Dios llama a todas las personas a la santidad. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Dios es puro. Dios no tiene pecado. Y Él nos llama a nosotros, a todos nosotros, a ser semejante a Él. Personas puras, personas santas, personas sin pecado. Y tal vez usted diga, bueno, pero eso es demasiado, eso estás pidiendo demasiado, no es posible. La escritura es muy clara. La escritura no se confunde. Así como Dios que os llamó es santo, así nos llama a ser santos en todo lo que hagamos. Es gran responsabilidad. Dios nos está llamando a la santidad. No el pastor, yo no estoy diciendo a usted que usted sea, no. Dios está llamando a cada uno de nosotros a la santidad. Así que Dios, como yo soy santo, así yo quiero que ustedes sean santos. Dijo Dios, ser santo porque yo soy santos. Ahora, en el pensamiento contemporáneo, la santidad no se considera una virtud, tristemente. Aún en las iglesias modernas, la santidad se ha vuelto algo raro. Queremos incorporar a Dios en nuestras vidas, pero con muy poco o ningún cambio de nuestra parte. Que Dios se conforme a nosotros. Que Dios sea como nosotros queremos que Dios sea en nuestra vida. No, no es así, mis hermanos. Eso no es el mensaje del verdadero evangelio o la enseñanza de la escritura acerca de la vida espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento, junto con Juan el Bautista, junto con Jesús, hicieron un llamado, un cambio radical, un cambio completo para que confíen en Dios y lo obedecen. No podemos ser la misma persona que hemos sido siempre, sino que dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. La palabra arrepentidos es una palabra indispensable para aquellos que proclaman la palabra de Dios en verdad. Arrepentirse quiere decir un cambio de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Eso es arrepentirse.
cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestras acciones. Cuando somos salvos de nuestros deseos y prácticas paganas y hemos sido llamados entonces a vivir una vida de santidad. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana son salvos? Bueno, usted, Dios le ha llamado a vivir una vida de santidad. A los que son salvos. Este llamado a santidad aparece muy temprano en la primera epístola del apóstol Pedro, en capítulo 1, versículos 14 y 16, y luego continúa enfatizado a lo largo de toda la epístola. Entonces, la creencia, el comportamiento en la santidad del cual Pedro habla, no viene naturalmente, no viene fácilmente, no es fácil, no es natural que nosotros seamos santos, pero el llamado sigue siendo ser santo porque yo soy santo. Entonces, con este trasfondo, quiero que entendamos lo que Pedro requiere de nosotros si queremos ser santos como Dios o como aquel que nos llamó es santo. Primeramente, una definición básica de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Santidad es lo opuesto a ser común o a ser profano. Es la santidad. Dios es santo porque es completamente diferente y distinto a su creación. ¿Okay? Dios es santo porque es completamente diferente y distinto a su creación. Entonces, nosotros un pueblo, debemos ser un pueblo distinto y separado de las actitudes y acciones paganas que caracterizan a los incrédulos. Debemos ser un cuerpo diferente, una persona diferente. No podemos actuar, pensar, hablar de la misma manera que las personas que no son cristianas, el mundo incrédulo, porque hemos sido llamados a ser diferentes, distintos. Eso es santidad. Ahora, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se nos presenta una idea de esta separación. Dice el Señor de nosotros, cada uno de nosotros que somos salvos, mas vosotros sois linaje escogido, apartado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos comunes, no somos profanos, somos un pueblo adquirido, somos el pueblo del Señor y por eso somos llamados de una manera diferente, santa. Ahora, vamos a entrar al llamado de Pedro a la santidad. Vaya conmigo al 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16, ya lo leímos. Pero dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y en estos 3 versículos, Pedro nos dice por qué debemos ser santos y también nos dice cómo. ¿Por qué debemos ser santos y cómo podemos ser santos? Vamos a comenzar por el por qué. Y Pedro resume el por qué en 2 afirmaciones. Debemos ser santos para ser obedientes a la palabra de Dios, así lo ordena. El llamado de Pedro a la santidad es una repetición de un mandamiento que Dios dio antes acerca de sí mismo a la nación de Israel, cuando dijo a la nación de Israel, ustedes, mi pueblo, sean santos porque yo soy santo. Pedro solamente está repitiendo las palabras. Ser santo porque yo soy santo. La palabra, debemos ser santos porque Dios lo ordena. No es una sugerencia. Yo no les dice, les sugiero que sean santos, pues les pido que sean, no, les ordeno que sean santos, que sean distintos, que sean diferentes. Actuar de otro modo es desobediencia. Si no vivimos en santidad, si no vivimos una manera santa de vivir, estamos siendo hijos desobedientes a Dios, a la palabra de Dios. Segundo, debemos ser santos para ser como Dios, nuestro Padre, quien nos llamó a ser santos. Este mandamiento a la santidad es exclusivo a los hijos de Dios. Una vez más, usted que levantó su mano, que esté salvo, este mandamiento es para usted, no para lo de fuera, lo que está adentro. Nunca se asume de un incrédulo que pueda o vaya a esforzarse a ser santo. No se espera que una persona que no conoce a Cristo se esfuerce a ser santo. ¿Para qué? Una vez más, es un llamado exclusivo para los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden, por la gracia de Dios, a través del Santo Espíritu,
ser o vivir una vida de santidad. Los santos son los hijos de Dios a los que Dios llamó a ser santos. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, una vez más, a los hijos de Dios, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y yo agrego a la iglesia Maranata que está en Palm Beach, Texas, llamados a ser santos. Esta palabra es para usted y para mí, para nosotros. Entonces, el pueblo de Dios debe ser la manifestación de la presencia de Dios al resto del mundo. La gente tiene una diferencia en nosotros. Somos diferentes, no vivimos como los demás, somos diferentes. Porque queremos vivir una vida que agrada al Señor. Entonces, se nos ordena ser como nuestro Padre Celestial. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 43 a 48. Ahí se nos ordena ser como nuestro Padre Celestial. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Luego dice claramente, en el versículo 48, sed pues nosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un mandamiento a ser semejante a Dios. Así como Dios actúa, debemos nosotros actuar. Ahora, ¿cómo? Entonces, hemos de ser santos. Ya damos el por qué. Ahora, ¿cómo? Entonces, hemos de ser santos. Primeramente, Pedro nos da algunas directivas. Debemos de ser santos en toda nuestra conducta. Si usted desea saber qué es lo que se espera de mí, bueno, debemos ser santos en toda nuestra conducta. La santidad no debe compartimentalizarse, no debemos llevarla solamente a ciertas áreas de nuestra vida. Bueno, esta parte es la parte religiosa de mi vida y por eso la practico en santidad. Acá afuera, en mi trabajo, en mi negocio, en mi escuela, lo que soy una persona diferente. No, no. La santidad es toda área de nuestra vida. ¿Ok? La santidad es una manera de vivir que afecta todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos se afecta por la santidad, que es nuestra manera de vivir. La santidad es como un estilo de vida, no es una conformidad a una lista de reglas, es una manera de vivir. Segundo, debemos ser santos a no conformarnos a nuestros antiguos deseos. La santidad es una manera de vivir que difiere, que es diferente, drásticamente diferente a nuestra manera de vivir antes de que éramos salvos. Antes de ser salvo yo vivía de tal manera, pero ahora que soy salvo, vivo una manera de vivir muy diferente. Eso es la santidad. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, Él los llamó a vivir de una manera que los distinguiera de los egipcios. Tienen que ser un pueblo diferente, son mi pueblo, tienen que ser diferentes. Y luego les dice, y van a ir a vivir entre los cananeos. Y yo creo que sean un pueblo también diferente de los cananeos. Entonces, la santidad, mis hermanos, es una decisión que usted y yo tomamos, como dicen por ahí, de marchar al ritmo de un tambor diferente. En vez de vivir como la cultura nos llama a vivir, vivimos de la manera que Dios requiere que nosotros vivamos. Yo decido vivir en santidad. Yo decido no conformarme a lo que la cultura me dice. Yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios me perdona. Entonces no debemos conformarnos a este mundo. Usted puede leer en Romanos 12. Tampoco debemos conformarnos a nuestros deseos anteriores, las personas que éramos antes. Al principio esto puede sonar extrañamente, es extraño pensar que somos moldeados por nuestros deseos, pero es exactamente lo que sucede. Miren, vaya conmigo a Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, como no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En vez de tratar de honrar a Dios, viven de acuerdo a la cultura. Romanos 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que no obedecéis? Si del pecado para muerte o si de la obediencia para justicia, si vivimos de acuerdo a lo que dice nuestra cultura, vamos a ir rumbo a donde va toda la cultura. Y luego Efesios capítulo 4, versículo 17 a 24, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí está. Lo digo y lo requiero, es un requisito, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido a ser Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la vida, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya no seamos la misma persona, desvístete de aquella persona que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. No podemos ser la misma persona que éramos antes. No podemos vivir de la misma manera que vivimos antes. Tiene que haber una diferencia. Hemos sido llamados a ser diferentes, distintos de las personas alrededor que no conocen al Señor. Aunque la creación de Dios da testimonio a su eterno poder, su naturaleza divina, el hombre, la humanidad, decide adorar la creación en vez de adorar a Dios. Pero usted y yo somos diferentes. Nosotros reconocemos que la verdad es Dios, la palabra de Dios, y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Entonces, los hombres, por eso fueron entregados por Dios a sus pasiones. Dice Dios, si no quieren adorarme, bueno, hagan lo que quieran hacer. Por eso está la sociedad como estamos. Vemos el pecado desenfrenado por donde quiera. Porque dice Señor, si no me quieren adorar, bueno, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Los hombres no solamente son dominados por su lujuria, se conforman a ellas. Qué triste, vivimos en un mundo cuando ya no sabemos qué es lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. El Señor quiere vivir de esta manera. Ahí les va, hagan como quieren ser. Se convierte en el hombre, pero no sigue, se convierte en una criatura de instinto, de impulso. Ahora, Pedro habla más de esto en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 13. Dice, pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicias y manchan quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean su palabra. Estas personas tienen su galardón, su recompensa. Aunque el cristiano ha muerto al pecado, aunque el cristiano ha renacido o ha resucitado a una nueva vida en Cristo, aún así nosotros tenemos que decidir servir al Señor. Es muy fácil hacer la oración de salvación, repetirla. Es solamente el primer paso. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida es solamente el primer paso. Tenemos que decidir servirle al Señor, decidir apartarnos de nuestras antiguas pasiones. Pues muchas personas hacen la oración de fe según reciben a Jesucristo y luego lo vemos en lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca se apartaron de su manera de vivir anterior.
Tiene que haber una ruptura, tiene que haber una división, tiene que apartarse la persona y decidir servirse. Yo decido ya no ir como antes, yo decido obedecer a Dios. Yo no puedo permitir que el pecado me domine. Yo voy a dominar el pecado otra vez por el Espíritu Santo que está en mí. Como Pablo, tenemos que tomar un control sobre nuestros deseos carnales en vez de ser dominados por ellos. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9. Dice, ¿no sabéis que lo que corre en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En otra palabra, yo tengo que esforzarme. Así como los atletas entrenan para poder competir, nosotros también tenemos que esforzarnos para ganar nuestro premio. Vivir en santidad es un esfuerzo de nuestra parte. Presentar, dice Romanos 12:1-2, como sacrificio vivo al Señor. Romanos 6:12-13, como miembros, nuestro cuerpo como miembros, instrumentos de justicia. Dice la palabra del Señor en Romanos 12 también que nuestra mente es de renovar por la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que el pecado trae embotamiento al corazón, a la mente. Nuestras antiguas pasiones son engañosas y nos causan que nos entreguemos de nuevo al pecado. Si no hay una separación de nuestra previa manera de vivir, vamos a llegar a regresar más al pecado. Entonces, Pablo establece este principio muy importante que no podemos dejar de entender. Él distingue nuestros deseos anteriores con los que debemos tener ahora como hijos de Dios. Deben ser diferentes. Nuestros deseos anteriores deben ser muy diferentes a lo que hoy tenemos como hijos de Dios. Los deseos que caracterizan al mundo caído eran los que una vez nos dominaban cuando estábamos en el mundo. Esos deseos deben de ser rechazados, no solamente reemplazados, pero rechazados y reemplazados por nuevos deseos. En palabras, yo decido rechazar al mundo, yo decido rechazar el pecado y acepto ahora nuevos deseos como hijo del Señor. De eso se trata la santidad. No solamente hacer lo que Dios quiera que hagamos, pero desear las cosas que Él desea. A lo que el Señor le agrada, lo que nosotros debemos de desear. En las palabras del profeta Miqueas, debemos hacer justicia y amar misericordia. Tenemos que ajustar nuestros deseos para conformarse a los deseos de Dios. Tenemos que deleitarnos en lo que Dios encuentra deleite y aborrecer lo que Dios encuentra detestable. Este mandamiento no solamente es para los actos del Antiguo Testamento, sino también para nosotros. Romanos 12:9 dice así: aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Es lo que el Señor espera de nosotros. Es un mandamiento. Una vez más, no solamente para los santos del Antiguo Testamento, para nosotros hoy en día. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y cuando nosotros entendemos y aplicamos esta verdad, encontramos mucha ayuda práctica. No es tan probable que participemos en aquellas cosas que nosotros encontramos detestables, sino que participamos más fácilmente en las cosas en las que encontramos deleite. Nuestro problema, el problema de muchas personas, es evidente cuando nuestros deseos no se conforman a las cosas en las cuales Dios se deleita. Ahí está el problema. Queremos nosotros deleitarnos en las cosas que nosotros queremos, no las que agradan a Dios. Queremos muchas veces o deseamos las cosas que desagradan a Dios en nuestra carne. Queremos las cosas que desagradan a Dios. Cuando nosotros encontramos nuestro deleite en Dios y en las cosas que el Señor se deleita, entonces nosotros como David podemos escudriñar la palabra del Señor para conocer más de su ley en vez de evitar la ley de Dios. Como dice el Salmo 119, escribe el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las palabras, yo acepto, yo recibo, la manera que yo quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
No quiero rechazar la palabra, yo quiero vivir con la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tú lo que tú quieres, tus estatutos, lo que tú esperas de mí. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva igual tu palabra. Abre mis ojos y mira y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubres de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma al desear tus juicios en todo tiempo. De palabra, Señor, yo quiero conocer más de ti. Yo quiero saber lo que tú esperas de mí, porque yo quiero vivir como tú eres. Yo quiero vivir en semejante a ti. Contrario a la enseñanza popular, no encontramos en Dios la satisfacción de nuestros deseos naturales. En muchos lugares enseñan eso, que en Dios vamos a encontrar la satisfacción de nuestros deseos naturales. Nuestras antiguas pasiones causan enemistad con Dios, separación de Dios. Nos vuelven en esclavos del pecado de Satanás. Efesios 2, versículos 1 y 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, antes, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Ahora, los falsos maestros hoy en día apelan a esta locura, a estos deseos. Y nos advierte Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán en fábulas. Una vez más, estas personas enseñan que en Dios pueden encontrar la satisfacción de nuestros deseos carnales. ¿Usted quiere ser rico? En Dios va a encontrar riqueza. Si tú quieres bendición, en Dios va a encontrar todo. Quieren que piensen que en Dios van a encontrar la satisfacción de los deseos naturales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y resoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Palabra, ellos mismos son esclavos de lo que están enseñando. Solamente cuando nosotros nacemos de nuevo es que comienza a surgir una sed, un deseo por las cosas de Dios. Solamente la persona que realmente ha sido nacido de nuevo, salva verdaderamente salva, genuinamente salva, nace en nosotros un deseo por agradar a Dios. Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado de la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Y aquellos que persisten en perseguir sus antiguos deseos son reprendidos. Aquellos que dicen, yo quiero ser salvo, pero quiero seguir viviendo de la manera que yo creo que siempre he vivido, son reprendidos. Mira, vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Estamos hablando que debe haber una separación, una diferencia de manera de vivir. Los que siguen siguiendo sus antiguos deseos. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. La pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de nosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten a nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego viene una severa advertencia para aquellos que buscan regresar
a esa antigua búsqueda de pasiones carnales. En 2 Pedro capítulo 19-22 les prometen libertad, una vez más, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Luego dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Advertencia: si una persona es sana y en vez de buscar vivir en santidad y agradar a Dios, regresa a buscar la antigua pasión, dice así, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. La advertencia: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una vez más, el llamado a la santidad, mis hermanos, no es una sugerencia, es un mandato, es un mandamiento, es una orden. Cuando el Señor dice ser santo porque soy santos, no es algo para decir si quiero o si no, es un mandato del Señor. Entonces dice aquí que la persona que conoce la verdad y luego se aparta, peor estado, viene a estar en peor estado que el primero. Pero les he acontecido versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el puerro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La persona que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo y vuelve a vivir en pecado se contamina, se ensucia. Es lo que está diciendo, simplemente se ensucia. Entonces Pedro nos está exhortando a desechar, a dejar estos deseos pasados y a seguir ahora, a promover aquellos deseos que Dios imparte en nuestra vida. Desde el tiempo de conversión, Dios quiere transformar nuestra vida completamente. Una vez más, la santidad toca todas las áreas de nuestra vida, no solamente ciertas áreas, no. Toda área de nuestra vida tiene que ser completamente transformada por la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Tercero, debemos ser santos imitando a Dios. Una vez más, debemos ser santos porque Dios es santo. Y Jesús lo dice de esta manera, en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos o santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o santo. Jesús lo dice. Esto quiere decir que primeramente tenemos que venir a conocer a Dios, primeramente, conocer a Dios y luego por su gracia buscar conducirnos de tal manera que imitamos a nuestro Dios. Una vez más, esta palabra es solamente para aquellos que son hijos de Dios. Primeramente lo conocemos y luego buscamos vivir nuestra vida conforme y en semejanza al Señor. Tenemos que amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, y nosotros como Él tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser justos, tenemos que ser bondadosos. No podemos ser malos, no podemos ser injustos, no podemos ser personas que guardan el rencor, que no perdonan, no. Nuestro Dios perdona, es misericordioso. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios es bondadoso. Si vamos a ser semejante a Él, esas características deben ser parte de nuestra vida también. Nos convertimos santos, mis hermanos, cuando nos conformamos a la imagen de nuestro Dios. Y esto es de lo que se trata la santificación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios 4, versículo 11 al 13. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando aquí de la santificación, que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesucristo, varón perfecto, santo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que vamos a ser semejantes a Cristo. Esa es la meta. Y cuarto, debemos ser santos obedeciendo la palabra del Señor. Versículo 14, primera de Pedro, capítulo 1. Pedro instruye a la santidad, o llama a la santidad, nos llama como hijos obedientes.
como hijos obedientes. Entonces, el estándar de la santidad está establecido por Dios en su palabra. Usted quiere decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Quién inventó esto? Bueno, Dios. Simplemente Dios. Dios nos llamó a ser santos. Y dice la apóstol, dice Pedro aquí, como hijos obedientes, nosotros debemos estar prestando atención porque esta palabra para nosotros somos llamados a ser obedientes y esa obediencia está dirigida a sus mandamientos, a los estándares que están escritos en su palabra, obedecer su palabra, lo que está escrito en la palabra. En estos días de incredulidad, somos ignorantes, o en nuestros días, en nuestros días de incredulidad, éramos ignorantes. Pero ahora el Espíritu de Dios se muere en nosotros para iluminar nuestra mente, para poder entender o comprender su palabra. Dice Romanos 8, versículo 1 al 4. Ahora pues, en buena condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes no tenían la palabra. Antes no podíamos vivir de acuerdo a la palabra, pero ahora que somos salvos, que el Espíritu Santo muere en nosotros, nos da la capacidad para entender. Yo sé que usted está entendiendo esta mañana lo que se requiere de nosotros. El Señor nos da la capacidad para entender lo que requiere de nosotros, lo que espera de nosotros. Entonces, la santidad se logra en nuestra vida, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos capacita para conocer a Dios, primeramente, y luego para obedecer sus mandamientos a través de su palabra. Continuemos. La santidad viene a través de Cristo. ¿Cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ser santos? Y hemos visto qué tan importante es la santidad. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, yo no soy santo, yo no puedo por mí mismo serme santo, y esto quiere decir que tengo un gran problema. Si yo no soy santo, yo por mi propio ser, no puedo serme santo, tengo un gran problema. La santidad es un estado deseado que está fuera de mi alcance. Entonces, ¿cómo llego a ser santo? Si el Señor nos está llamando a ser santos, y si por mí mismo yo no puedo ser santo, ¿cómo llego a ser santo? La respuesta es la santidad que viene a través de Cristo, porque Él es el único camino. Jesús murió para hacernos santos. Ven lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla. Cristo amó a la iglesia, Cristo se entregó por ella con un propósito: para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nuestra santidad viene a través de Jesucristo, no es nosotros. Yo no tengo nada de santidad de mí, pero cuando viene Cristo a morar en mi vida, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, entonces puedo ser santo. Y Jesucristo, con su muerte, con su sangre, compró nuestra santidad. Él sabía, Jesús sabía que yo no podía ser santo por mí mismo. Por eso Él fue a la cruz por nosotros y Él hizo lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Si a mí no fueran crucificado, nada valdría la pena. No ganaría nada, pero porque Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz por mí, ahora yo puedo ser santo. Él sufrió, Él murió en la cruz para hacerme santo, dice la palabra, para limpiarme de mi pecado, para presentarme a mí mismo, a sí mismo, a la iglesia, presentarme a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga. Muchas veces hablamos de la cruz, de que Jesucristo murió en la cruz para perdonar tus pecados, pero Efesios enfatiza, no solamente murió por nuestros pecados, para perdonarnos, murió para santificarnos, para hacernos santos. Ahora, la santidad no es lo mismo que el perdón.
Porque el perdón sucede al momento que usted pone su fe en Cristo como Salvador, usted es perdonado. Hasta el momento que usted dice, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, Jesucristo te acepto como Señor y Salvador de mi vida, ahí inmediatamente usted es perdonado. En el momento que usted cree en Cristo, sus pecados son perdonados y usted recibe una posición justa ante Dios. Esto se llama justificación. Dios le declara inocente de todos los cargos ante Dios. Jesús le declara inocente de todos los cargos ante Dios. Y la justificación es algo maravilloso, pero esto no nos hace santos. Esto no nos hace santos. Que hemos sido perdonados no nos hace santos. Al momento de que yo confío en Cristo, yo soy perdonado, pero todavía soy un pecador. Todavía tengo la naturaleza de pecado. Tal vez en ese momento me convertí en un cristiano, pero ahora necesito crecer como un cristiano. Y esto es lo que la Biblia llama santificación. La gran diferencia. La justificación es al momento que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es perdonado. Pero luego el crecimiento, el proceso de crecimiento de la santificación. La santificación es el proceso por el cual yo crezco en santidad. Me convierto más y más como Cristo. Pero una vez más, no puedo hacerlo por mi propio esfuerzo. Jesús murió para santificarme y debo confiar en Él para crecer, que me ayude a crecer en santidad. Y eso es aquí donde entran las disciplinas espirituales, como la importancia de leer la Biblia, de pasar tiempo en oración con Dios, de convivir con los hermanos, de servir a otros, de compartir su fe. Estas disciplinas vienen ahí en el crecimiento de la santificación. Cuando hacemos estas cosas, más somos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente cuando nosotros pasamos tiempo con Dios y con otros hermanos, crecemos en nuestra santificación. Es solamente cuando nosotros pedimos a Dios que nos cambie, que van a venir los cambios en nuestra vida. Y esto, una vez más, requiere esfuerzo. No diga, bueno, ya acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, ya la tengo hecha. No. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid. Usted tiene que hacer un esfuerzo en Cristo, a través de Jesucristo, para ser santificado. Tenemos que seguir buscando esa santificación, no porque ya aceptamos a Cristo como Señor Salvador, la tenemos hecha, no. El proceso de la santificación, el crecimiento, solamente Cristo puede cambiar nuestro corazón. Tenemos que seguir buscando al Señor, buscando su presencia en nuestra vida, seguir conocerle, seguir aprendiendo más de él a través de su palabra. Solamente cuando Cristo cambia el corazón, vamos a encontrarnos creciendo en santidad. Y este crecimiento, mis hermanos, es un proceso de toda la vida. No sé cuántos años usted tiene de salvo, pero desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como Salvador hasta ahorita, usted debería seguir creciendo en santidad. Es un proceso de toda la vida. A veces nos desanimamos porque parece que no estamos haciendo ningún progreso en esta área, pero es un buen tiempo cuando nos sentimos desanimados en nuestra vida espiritual de recordar la promesa de Dios de Filipenses 1:6, que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha comenzado una buena obra en usted a través de Jesucristo, usted puede estar confiado que el Señor, si usted le busca, el Señor la llevará a su plenitud. Usted va a vivir una vida de santidad. Ahora, una vez más, eso no quiere decir que podemos volvernos perezosos en nuestra vida, en nuestro crecimiento como cristianos. Tenemos que hacer todo esfuerzo para ser santos. Pero cuando caemos o fallamos, podemos una vez más tomar consuelo en el perdón de Dios y reconocer que somos una obra en progreso. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y gracias a Dios, porque no se olvide de nosotros. Ahora, el llamado es claro. Este no es un llamamiento popular. Es un llamamiento que Dios le ha hecho a su pueblo desde el Éxodo. Y
Hay muchas personas hoy en día que enseñan que Dios nos ha llamado a ser felices. Si tú eres un cristiano, Dios te ha llamado a ser feliz. Pero si usted lee las escrituras, con cuidado, usted reconoce que Dios nos ha llamado a ser santos en un mundo impío. Nunca nos ha llamado a ser felices, nos ha llamado a ser santos. ¿Por qué? Es la santidad lo que nos aparta, nos pone aparte del mundo. Nos separa, nos hace diferentes, distintos. La santidad nos hace distintos del mundo, nos aparta para Dios, nos aparta del mundo para Dios. Es la santidad la cual hemos sido llamados a seguir, a practicar, para la gloria de Dios y para nuestro bien. Mateo 5, versículo 3 y 16. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser desechada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra todo lo que está en casa. Así alumbra nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo hacer eso? Vivimos una vida de santidad. No podemos ser luz si estamos viviendo en las tinieblas. No podemos ser sal viviendo como los demás. Hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Una vez más, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que consigáis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación, para que la gente vea que somos diferentes. Hemos sido llamados a ser diferentes. La pregunta para nosotros es: ¿vas a atender al llamado? Una vez más, Dios me está jalando las orejas un momentito esta mañana. Me está llamando la atención. Porque Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Y si no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, estamos viviendo en desobediencia. No estamos preparados. Entonces, una vez más, estamos atendiendo al llamado de Dios. Porque si usted va a llamarse un hijo de Dios, entonces compórtase como un hijo de Dios. Si te vas a llamar un cristiano, entonces compórtate, vive como cristiano. Porque la gente va a juzgar a todos por aquel que dice ser y no lo es. Por aquel que dice: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y vivo como el mundo. Por eso aquí el Señor está llamando la atención. Si vas a llamarte un cristiano, un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios, en semejanza a Dios. Existe un fuerte vínculo entre la esperanza y la santidad. Vamos en este contexto de este pasaje, el 1 de Pedro. El versículo 13, Pedro nos instruye a esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro, junto con su colega Juan, entiende que nuestra esperanza futura es nuestra esperanza futura que promueve la santidad en esta vida. ¿Por qué queremos ser santos? ¿Por qué debemos buscar ser santos? Bueno, yo no voy a decir por qué yo quiero ser santo, porque yo sé que un día muy pronto regresa a Cristo. Yo no me quiero quedar. Yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo. Entonces, Pedro y Juan entienden esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice así, escribe Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Busca la santidad. En cambio, Pedro nos enseña también en segunda epístola que la impiedad acompaña a Dios, que solamente esperan en esta vida, no en la vida de venidera. Vaya conmigo, bueno, no está en la escritura. Si nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en el Jesucristo y su reino,
Nosotros debemos esforzarnos por alcanzar la santidad. Escribe segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ya para terminar. Esta es la esperanza de nosotros. ¿Por qué queremos vivir en santidad? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en qué? Santa y piadosa manera de vivir. Si sabes lo que va a suceder, y si tienes esta esperanza que Dios regresa, que Jesucristo regresa, dice, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Si ya lo sabes, ¿por qué no vives en santidad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos que se entierran serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por eso yo quiero ser santo. Porque yo quiero vivir en ese lugar, donde están los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Cómo va a responder usted esta mañana a esta enseñanza, este mensaje sobre la santidad? ¿Cómo vas a responder? La palabra dice claramente esta mañana: ser santos porque yo soy santo. Una vez más, no una sugerencia, no una opción, en la voz de Dios llamando a su pueblo. La voz de Dios llamando a tu vida personalmente. La santidad no solamente se trata de lo que debemos evitar, se trata de a quién le pertenecemos. Yo decido ser santo porque yo le pertenezco a Dios, yo soy hijo de Dios. Hemos sido llamados a ser hijos de obediencia, no formados por nuestros deseos anteriores, no controlados por nuestros patrones de anteriores, no definidos por nuestras cosas anteriores. Vivir en santidad. Pero la verdad es que hay personas, y tal vez haya en esta mañana, en este lugar, personas que saben que hay áreas en tu vida que no van de acuerdo con la santidad de Dios. Hay personas que en esta mañana, si son sinceros, saben que hay cosas en su vida que no van de acuerdo con la santidad de Dios. Actitudes, hábitos, que no estén de acuerdo con Dios. Dios te está jalando en las orejitas. Pero me deja decirte esta mañana, Dios no te está condenando, te está llamando. Lejos de condenarte, Él te está llamando. He knows, Él sabe. Él te conoce, Él no puede ocultar nada de Él. Tal vez hay en tu vida actitudes, hábitos, cosas que no le agradan a Dios y nadie lo sabe, solamente tú, Dios lo conoce. Y esta mañana no te está condenando, te está llamando. Te está llamando de aquello que te está deteniendo para vivir una vida santa y santidad. Te está llamando a vivir una vida que refleje su naturaleza, su santidad. Te está llamando esta mañana a vivir una vida apartada, una vida de santidad. Esta mañana, si sabes que Dios te está hablando a ti, esta mañana, si tú sientes que esa convicción en tu corazón, esta mañana si estás listo para rendir cada área de tu vida al Señor, si estás diciendo, Señor, quiero ser santo, quiero vivir para ti, te voy a pedir que pases de este altar. No te dé pena. Si tú dices esta mañana, yo voy a vivir en santidad. Hay cosas en mi vida que yo tengo que arreglar y el Señor me está llamando esta mañana. Yo siento esa convicción. Ven, no te dé pena, ven a este altar. Dile, Señor, yo quiero ser santo. Yo quiero vivir apartado para ti. No te esperes.
Esto está entre tú y Dios. Esta mañana tú puedes dejar atrás los viejos patrones. Esta mañana tú puedes en este altar rendir las cosas ocultas que nadie sabe. Dios las conoce. Esta mañana tú puedes entregar todos los compromisos. El mismo Dios que te llama a ser santo es el mismo Dios que te hará santo si tú le permites. This morning, there are people who know that there are areas in their lives that don't line up with God's holiness. Perhaps it's attitudes, perhaps it's habits or compromises that you made. God is calling you to holiness. And there's things in your life that you know are not in line with God's call of holiness. Well, today, God is not condemning you. God is calling you to leave behind all that is holding you back. He's calling you to live a life that reflects His nature, His holiness. He's calling you a life to live a life that is holy, that is set apart. If you know this morning that God is calling you, if you feel conviction in your heart and you're ready to say, Lord, I surrender completely to you. All of the areas of my life, I surrender them to you. I ask you to come to this altar. Don't wait. Don't hesitate. This is between you and God. This morning at this altar, you can leave behind all the old patterns, all the hidden things in your life. You can leave behind all the compromises because the same God who calls you to be holy is the same God who will make you holy. This morning, surrender. Say, Lord, change me. Lord, cleanse me. Lord, I surrender unto you. And when you do so, His grace will meet you. His Spirit will empower you. His holiness will begin to shape your life from the inside out. Esta mañana, Señor, límpiame. Señor, cámbiame. Señor, me rindo esta mañana. Y cuando tú te rindas, su gracia te encontrará aquí. Su Espíritu Santo te empoderará. Y su santidad comenzará a formar tu vida desde adentro hacia afuera, cambiarte completamente. Pero tú tienes que rendirte. Él no se va a forzar. Él no va a forzar. He's not going to force you. Es voluntary. Es voluntario. Si sigues sintiendo esa convicción, hay un espacio aquí en este altar. Ven esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy. Me rindo completamente a ti, Señor. Yo quiero vivir en santidad. Esta palabra es para mí, Señor. Yo quiero vivir una vida apartada para ti. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero ser semejante a ti. Yo quiero estar preparado porque sé que regresas pronto. This is a call for you. No te dé pena, al contrario, estás en el lugar correcto, en la casa de Dios, ante la presencia de Dios. El que está llamándote es Dios. No es el pastor, es Dios que te está llamando. Es Dios que trae convicción en tu corazón, porque Dios quiere cambiarte, porque Él te ama. Por eso te llama. Por eso sientes la convicción, porque Él te ama. That's why you feel conviction, because He loves you. It is not I who's calling you, it is the Lord who's calling you to change. And if He calls you, because He's going to be there to change you. Don't be embarrassed to shed your tears. Don't be embarrassed to cry out. We all need forgiveness.